Si en estos momentos aún te encuentras viviendo el duelo de una ruptura que por años aún no has podido superar, entonces el contenido que te traigo hoy es para ti. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miosotis García y te doy la bienvenida a mi canal, un espacio donde podrás autoconocerte y conectar con tu esencia interior. En el día de hoy te voy a compartir 3 pasos, los cuales fueron de bastante ayuda para mí para poder superar una ruptura. Antes de comenzar, quiero decirte que la etapa del duelo después de una ruptura es una etapa normal, la cual nos sucede a todos. Pero no todas las personas saben cómo lidiar con esta situación, por lo que hoy me gustaría compartirte estos métodos que yo pude utilizar y los cuales fueron de mucha ayuda para mí, al igual de cómo también podrían serlo para ti. Una de las cosas que pude implementar y de las cuales fueron de mayor ayuda para mí fue aplicar lo que es el perdón. Y dirás, ¿cómo perdonar a alguien que me fue infiel? O ¿cómo perdonar la traición que pude haber sentido en ese momento? ¿Cómo perdonar todo ese dolor que me causó esta persona? Y quiero que sepas que no es para nada fácil perdonar a aquella persona que te hirió en ese momento y que te está haciendo pasar por esta situación. Pero es algo necesario, porque al final, cuando tú no perdonas, te estás haciendo daño a ti. No estás haciendo daño a la otra persona continúa viviendo, la otra persona continúa su vida normal, y quien se queda con ese resentimiento, el cual le va creciendo y le va consumiendo por dentro, eres tú. Entonces, al momento que yo pude implementar el perdón en mi vida hacia esa persona y agradecer de corazón, por la experiencia que pude vivir en esa relación, porque cada relación llega a tu vida para enseñarte algo, y cada pareja que tienes es un maestro que vino a enseñarte algo, y por eso hay que agradecer. Es importante aplicar este perdón junto con el agradecimiento, porque si te preguntas qué tanto aprendiste de esa relación, te aseguro que vas a tener muchas respuestas y quedaste con bastante experiencia para no volver a repetir nuevamente esta situación. Lo segundo que me ayudó bastante a continuar superando esta ruptura y este duelo fue expresar mi dolor. Y cuando te digo que expreses tu dolor, me refiero a que puedes hacerlo tanto de forma escrita como de forma verbal, comunicándoselo a una persona de confianza con la cual te sientas cómoda, hablando la situación y cómo te sientes, o comunicándosela a una persona profesional. En este caso, yo lo hice de esa forma porque estaba ya en una situación que estaba desesperada realmente y no encontraba la forma. Entonces acudí a mi mentora, quien fue de bastante ayuda en esos momentos para mí, y con ella pude expresarme acerca de todas esas situaciones que estaba pasando y las emociones que estaba sintiendo en ese momento. Y ella también me enseñó que por medio de la escritura es otra forma de tu poder expresar y desahogar todo eso que estás sintiendo. Entonces, esto es algo que, por más simple que lo vea, funciona. De verdad que funciona, porque cuando tú te quedas con tanto por dentro, al final sufres más, al final te duele más. Necesitas sacar y expresar esa situación por la que estás pasando. Y sé que no es fácil y que duele bastante, pero si no tomas acción, entonces continuarás en ese sufrimiento por el resto de tu vida, y sé que no quieres eso. Si estás viendo este video es porque estás buscando la solución a ese dolor que has cargado por tanto tiempo. Y la número 3, que fue de bastante ayuda en ese momento, fue el enfocarme en mí. Enfócate en tus prioridades, en las cosas que te gustaría hacer, en aquellas metas que tuviste quizás antes de tener esta relación y no pudiste hacerlo por alguna u otra razón. Retoma todo eso y hazlo, porque cuando tienes tu mente ocupada y cuando te enfocas en lo que realmente quieres, entonces también vas a desviar bastante la mente acerca de pensar en todo aquello que te está causando dolor, que en este momento es esa situación de la ruptura. Y vuelvo y te repito, no es algo de la noche a la mañana, es un proceso que consta de tiempo, que consta de paciencia. Hay algunas personas que pueden superar la ruptura en meses, otras la pueden superar en un año, en 2
otro en 10, en 15 años. Hay personas que se quedan estancadas porque nunca se dieron la oportunidad de buscar ayuda y se quedan ahí viviendo ese dolor y no salen de ahí. Pero que ese no sea tu caso. Sé comprensiva contigo en el proceso, porque es algo que toma tiempo, y no reprimas tus emociones. Hay personas que no les gusta llorar, que no les gusta sentirse mal, que no les gusta pensar en la situación, pero es algo necesario, porque si no lo haces y reprimes todo eso que sientes, entonces va a ser más doloroso y te va a costar más poder superar esa situación. Y antes de despedirme, me gustaría hablarte acerca de mi libro Miedo a la Soledad, el cual trata en la importancia que tiene la infancia para poder relacionarte en tu adultez, y también donde te comparto diversos temas, tales como lo que estuvimos hablando en el día de hoy: cómo superar esa ruptura después de haber terminado una relación, cómo superar diferentes tipos de miedo que puedas tener en tu vida, ya sea el miedo al abandono, miedo al rechazo, cómo adquirir amor propio hacia ti misma, cómo autoconocerte y muchísimas cosas más que sé que en este momento serán de bastante ayuda para ti. Entonces te voy a dejar la información de mi libro, en caso de que sea de interés para ti, en la cajita de descripciones. Y sin más, yo me despido. Esto fue todo hasta el día de hoy. Si por favor no te has suscrito, suscríbete para que podamos continuando siendo más en esta comunidad y que podamos saber más acerca de estos temas. Y si te gustó, por favor no olvides regalarme un like y comparte a aquellas personas que consideres que necesitan saber de este tema. Así que nos vemos hasta el próximo video. Chao.